El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, fueron a la fiesta, según la costumbre. Pasados aquellos días se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Creyendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino. Entonces lo buscaron y al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su busca. Al tercer día lo encontraron en el templo sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres se quedaron atónitos y su madre le dijo: Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Él les respondió: ¿Por qué me andaban buscando? ¿No sabían que debo ocuparme en las cosas de mi Padre? Ellos no entendieron la respuesta que les dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados veniales. Amén. Brevemente sentados. Cuando un corazón ha madurado, cuando un corazón ha llegado a comprender que lo que recibe es para compartir, no nada más para sí mismo, sino para compartir, es un corazón que digamos que ha llegado a una cierta madurez, porque no se puede quedar con las cosas, no puede, no debe. Es algo que le quema por dentro, es algo que tiene que ser sacado. Eso se logra en el amor que se da, el amor que no es pensando en uno mismo, porque eso ya no es amor, eso es egoísmo, es inmadurez. Pero el amor que llega a esa plenitud, cuando obtiene algo, cuando descubre algo, cuando recibe algo, no se lo queda, lo comparte, lo reparte. Porque es tanto el gozo, es tanto el deseo que otros compartan esa alegría o ese amor, esa experiencia que transforma su vida. Quisiera compararlo como cuando uno adquiere un conocimiento de cualquier tipo. Y ese conocimiento, cuando llega a un corazón maduro, inmediatamente trata de compartirlo, trata de darlo a conocer para que otros se beneficien. Un ejemplo sería el conocimiento en la medicina, ahora que tengo aquí una jovencita que va a empezar una nueva etapa. Entonces, cuando uno va descubriendo todo esto, pues hay médicos que realmente se preocupan y se ocupan por los enfermos o por evitar que se enfermen. Pero cuando ese corazón no es maduro, se preocupa la manera de cómo llenar sus bolsillos, o se ocupa de la manera de la ley del menor esfuerzo, en donde yo tengo mi horario, tengo mi esquema, y no me saquen de aquí porque si no, no puedo hacer nada. Esto recuerdo que cuando trabajé en el seguro, a veces les pedía a algunos miembros del seguro que nos ayudaran, por ejemplo, en urgencias, o de intendencia, un camillero para mover un paciente, y lo primero que decían: no está en mi contrato, no me toca. Sí es difícil
son muchas cosas, no estoy hablando ni juzgando a nadie, pero cuando se tiene esa llenura de Dios, todo lo que uno recibe, siempre y cuando sea para bien, todo lo que uno recibe no puede quedarse callado. Tiene que compartirlo, tiene que darlo a conocer a los demás. Y es precisamente lo que Pablo nos presenta. Cuando él en esta carta a los Corintios dice, el amor de Cristo nos apremia. O sea, lo primero que hace un verdadero católico es compartir. Y a lo mejor no siempre se puede hablar de Dios, pero siempre se puede servir en nombre de Dios, que hay una gran diferencia. Por eso, la única realidad que hace que un corazón se entregue a otro o a otros es qué tan lleno estoy, qué tan pleno estoy. Cuando no hay eso, no estoy hablando que seamos malos, pero sí inmaduros. Lo vemos en el egoísmo, en no querer compartir, en el que si yo doy esto o enseño esto, pues me voy a quedar sin nada. Recuerdo yo un maestro de la carrera que enseñaba muy poco y muy mal. Entonces varios alumnos le dijimos que ¿por qué? Me dice, porque no me conviene que ustedes salgan bien preparados, porque me van a quitar la clientela. Dices, órale. Y parece mentira, pero así muchas veces podemos actuar en las relaciones humanas entre esposos, padres con los hijos. Qué triste es ver cómo a veces los padres se pelean por el amor de los hijos, a ver quién y quién, o cuando los padres no quieren dejar crecer a los hijos porque creen que les pertenece. Hay un hueco en su corazón, no hay esa plenitud, pero cuando es el amor de Cristo, todo nos apremia a dar a conocer a Cristo, a que las personas reciban los beneficios de la caridad, del servicio, del perdón, de todo lo que podamos hacer, incluso de nuestros servicios, de nuestra profesión o de nuestro estado de vida, casado, soltero, hombre, mujer, lo que seamos. ¿Qué es lo que hace la gran diferencia? ¿Qué tan lleno, qué tan vacío está tu corazón? Incluso cuando uno ve sufrir a un ser querido, es tan difícil. Tengo ahorita, yo le digo de cariño, Doña Árbol, porque se apellidan Ramos, y está en una agonía. Y ayer hablando con su hija, no, fue hoy, y me decía, padre, es que pues Dios todavía no se la quiere llevar. Y yo platicando con su mami, varias veces ella tiene o tenía o sigue teniendo una preocupación por sus hijos. Y yo estoy seguro que ella está ofreciendo en medio de su agonía por la conversión y salvación de sus hijos. Eso es lo que hace un corazón lleno, que al mismo dolor le saca provecho, le saca una oportunidad. Cuando no hay esa madurez, pues obviamente, ¿quién va a querer sufrir? Pues nadie. En su sano juicio, oye, si me dan a escoger sufrir y no sufrir, pues yo prefiero no sufrir. Pero cuando hay esa llenura, el sufrimiento es parte de lo que ofrecemos, incluso compartimos. Y cuando digo compartir, no quiere decir que a mí me duele, pues que te pase a ti el dolor. Hubo un experimento muy simpático de algunos hombres que quisieron experimentar los dolores de parto de sus esposas y les colocaron un dispositivo en el abdomen, o yo no sé cómo estuvo, para que simularan las contracciones. Obviamente no tienen útero, pero sí tienen músculos. Y pues apenas empezaba y unos gritos de dolor que pegaban los hombres, y ahí es cuando decían, qué bueno que los hombres no pueden parir porque se mueren. Bueno, nos morimos, porque no tenemos la resistencia que tienen las mujeres. No se trata de compartir el dolor en cuanto a que pues te voy a pasar el dolor como en este experimento. Se trata de que mi dolor te voy a compartir
los beneficios del dolor que yo estoy ofreciendo. Esa es la madurez en el amor, que es precisamente lo que Cristo hace cuando está en esa agonía. Ofrece su dolor, porque en el corazón de Cristo solo hay amor, no hay otra cosa. Entonces su sufrimiento es ofrecimiento por la salvación de nosotros. Y también, por eso vemos que en María también hay ese ofrecimiento, porque María es la llena de gracia, la que Jaritomene, y en su corazón no hay otra cosa que amor a Dios, y como consecuencia, amor a los demás. Por eso podemos entender hoy que estamos celebrando esta fiesta tan hermosa del del Inmaculado Corazón de María. Vemos que en María, al ver todo lo que ella enfrenta, lo que hace es meditarlo. Y meditarlo significa alimentarse para después darlo. Toda la vida de nuestra Madre Santísima fue meditación. Fue meditación. Desde antes de la Anunciación, María era llena de Dios. Y toda su vida fue de ofrecimiento, fue de entrega. Tanto así que ella estaba dispuesta a todo. Tanto que cuando se le aparece el ángel, ella dice: he aquí la esclava del Señor. Pero cuando vemos un proceso de crecimiento de su hijo, incluso de angustia, en esta escena tan especial que es Jesús, que está perdido y es hallado en el templo, perdido por sus padres. Y aquí hay un proceso histórico muy importante que hay que entender. Jesús entra al templo como niño, pero sale como hombre. ¿Por qué? Porque el pueblo judío, su tradición es que el niño a los 12 años hace su fiesta del Bar Mitzvah, algo así, no me acuerdo bien el nombre, en donde el niño entra al templo y renuncia a sus padres. No en el sentido de que ya no les voy a hacer caso, sino que a partir de ese momento ese niño se somete y vive bajo la ley. Y empieza a leer la ley, es la primera vez que el niño tiene acceso a la palabra de Dios, a la ley, a la Torá. Entonces es la transición de niño a hombre. Y en María y en José, pues es esa situación. Ellos, pues uno pensaba que iba con María y María pensaba que iba con José. ¿Por qué? Porque ya era hombre, tenía que ir con su papá. Y José pensó que, bueno, pues quiso irse con su mamá. La buena comunicación que tenían los dos. El caso es que cuando se dan cuenta que no está, regresan a buscarlo y lo encuentran. Y en esa actitud maternal que tiene María: hijo, ¿por qué has hecho esto? ¿Qué no sabes que tu padre y yo hemos andado buscándote? Y esa respuesta de Jesús, que podría ser una cachetada con guante blanco de parte de Jesús hacia sus padres. ¿Por qué me buscaban? ¿Qué no saben que debo de ocuparme de las cosas de mi Padre? Está diciendo: ya soy hombre, ya no soy ese niño. Y aquí viene esa escena que nos pone a pensar cómo enfrentamos nosotros todas esas situaciones que sobrepasan nuestra capacidad, nuestro entendimiento. María, dice el texto, ellos no entendieron la respuesta que les dio. Volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Ya era un hombre, pero seguía sometido a sus padres. Y aquí la parte que nos cuestiona a todos nosotros. Dice: y María, su madre, conservaba en su corazón todas aquellas cosas. Una mujer, un hombre, que no está lleno de ese amor a Dios y de ese amor de Dios, todo lo que viva
va a ser como un hoyo negro en esos cuentos o en esa intención de entender estos misterios del universo, los hoyos negros, que consumen todo, se comen todo. Pues imagínate un corazón que no tiene ese amor de Dios, es un hoyo negro, que todas las realidades que vamos viviendo nos consumen, nos angustian y nos preocupan, porque lo único que puede llenar ese hoyo negro es el amor de Dios. Entonces tenemos que trabajar, y qué mejor manera de hacerlo de aquella criatura que supo dejarse amar por Dios y que supo amar a su hijo, amar a su esposo, pero ahí no se quedó, y esta es la grandeza del amor. No se quedó solamente en el amor a su esposo y a su hijo. Ese amor trascendió hacia nosotros, es el amor de María hacia nosotros, que es lo que celebramos hoy, es un misterio donde Dios permite que una criatura tenga estas cualidades y tenga este papel en la vida de la fe, en la vida de la salvación. Por eso podemos acogernos en María, como madre, como intercesora, no como diosa, no como la que va a hacer milagros, simplemente es aquella que intercede por nosotros, para que nos dejemos llenar del amor de su Hijo, nos dejemos sanar de esas heridas, de esos traumas, para que todo eso que experimentamos día con día, lo bueno y lo malo, lo fácil y lo difícil, lo agradable y lo desagradable, lo placentero y lo doloroso, podamos transformarlo en algo maravilloso. Eso es algo increíble, que las madres lo entienden. Ellas reciben una semilla y lo convierten en un ser humano. Ellas les dan una casa y lo hacen un hogar. O sea, el poder transformador que tiene una mujer es maravilloso. Tú le das un pedazo de tela y te hace un vestido o una ropa. Tú le das unos ingredientes y te hace un banquete. Por amor, solo por amor. Ahora imagínate un corazón lleno del amor de Dios. ¿Qué es lo que es capaz de hacer un corazón así? Trascender, vivir, ofrecer, transformar su vida en un ofrecimiento continuo, como mi Madre Santísima, de su propia vida, de su propio sufrimiento, los dolores, los 7 dolores de nuestra Madre Santísima, esas 7 espadas, esa devoción tan hermosa que se tiene, ¿no? Y esos dolores de María llegan a un corazón lleno de amor. Ese dolor no la tumbó, incluso no impidió la obra de salvación. Esa escena hermosa donde María se encuentra con su hijo cuando él va cargando la cruz. María no le dice, hijo, te ayudo a cargarla. O en ese celo de madre, ¿cuántas no? Yo quiero padecer para que él no sufra. María no. María entiende, María ofrece su propio dolor junto al dolor de su hijo por nosotros. ¿Quién mejor nos puede entender que otra criatura como nosotros, que ha vivido y ha experimentado el gozo de la anunciación y el horror y el dolor de la pasión y la gloriosa resurrección de su Hijo? Creo que tenemos que empezar a llenar nuestros corazones. Y ahí es donde cada uno tiene que ver cómo enfrenta, qué es lo que hace ante la miseria de los demás. ¿Qué es lo que hacemos ante las críticas, las ofensas, las humillaciones que me hacen los demás? A veces contestamos, a veces nos llenamos de resentimiento. Pues somos humanos, ¿no?
pero ahí nos descubrimos vacíos, nos descubrimos de que todavía no nos llenamos. Y ese llenarse del amor de Dios no es un llenarse y ya no tengo que hacer nada. Todos los días tengo que abrir mi corazón para llenarme, para alimentarme, para meditar todo ese amor de Dios. Por eso la meditación de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor es el alimento que llena el corazón. La presencia, el alimento en la Eucaristía llena mi corazón. Y entonces estoy preparado para un día más donde podré enfrentar y podré trascender con un corazón lleno mis miserias y las miserias de los demás, que a veces nos dañan, que a veces no son malos, simplemente tienen un hoyo negro en su alma que no les permite trascender eso. Entonces nuestra tarea, nuestra labor es a veces cargar, trascender ese dolor y ofrecerlo. Algunas veces tener que denunciar y hablar con la verdad, pero siempre con la caridad de cuando algo está mal, de cuando algo no es de acuerdo a la divina voluntad. Necesitamos, pues, que cada uno de nosotros trabajemos en esa premura, en esa búsqueda. Pablo todo lo que hacía era precisamente porque se llenaba del amor de Dios y todo lo hacía por Él, en Él y para Él, por el bien de las almas. Cristo murió para que el amor de Cristo nos apremia al pensar que si uno murió por todos, todos murieron. Cristo murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí mismos. Esa sería una definición de amor verdadero. Ya no vivo para mí, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Ese sería un entendimiento más claro del verdadero amor en un corazón de un buen católico. ¿Sí? Dice, para los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Te sientes vacío, te sientes confundido, te sientes solo, te sientes abandonado, te sientes con dolor. Medita, llénate de ese amor. Hay que sanar, hay que perdonar, hay que limpiar. Como cuando hay un problema, pues en las arterias, y a veces hay que hacer una limpieza. Hay diferentes formas, ¿no? Pero para poder funcionar, o cuando tienes un problema intestinal, a veces hay ¿qué hacían las abuelitas? Te daban una purga, compadre. Se te limpiaba hasta la conciencia porque salía todo. ¿Para qué? Para que después pudieras alimentarte. Tenemos que purgar el alma, limpiarla, sanando, perdonando, para que el amor de Dios pueda llenarnos. Pero por favor, todos los días tengo que llenarme, todos los días, porque si no, ese agujero negro va a ser de las suyas y va a destruir todo lo que hagamos. Por eso dice Pablo, ya no juzgamos a nadie con criterios humanos. Y si alguna vez hemos juzgado a Cristo con tales criterios, ya no lo hacemos. Acuérdense que Pablo persiguió a la iglesia, persiguió a Cristo, persiguió al cuerpo de Cristo. El que vive según Cristo es una criatura nueva. Por eso al principio yo les decía, cuando uno descubre algo, cuando uno tiene algo y está lleno, quiere compartirlo. Esta jovencita, no sé si le ha pasado, sabiendo que está estudiando medicina, oye, si siento esto, las famosas consultas que te hacen que luego quieren que les contestes y que le diga, oye, si tengo esto, y si hago esto, y si me pasa esto. Pues, y esto va a crecer cada día, nada más que sepan que eres doctora, va incluso a decir, ¿y no me puedes operar aquí? Entonces, estás adquiriendo un conocimiento que te hace una criatura nueva en el sentido del conocimiento. Pero todo conocimiento humano, toda actividad humana, si no está alimentada del amor de Dios, puede volverse un agujero negro que nos vacía. Dice, el que vive según Cristo es una criatura nueva.
Para Él todo lo viejo ha pasado, ya todo es nuevo. Todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por medio de Cristo y que nos confirió el ministerio de la reconciliación. Por eso un corazón no puede estar lleno de Dios si no perdona, si no pide perdón, si no hay el acto de la confesión. Porque efectivamente en Cristo Dios reconcilió al mundo consigo y renunció a tomar en cuenta los pecados del hombre. Fíjense hasta dónde llega el amor de Dios, que no toma en cuenta tus pecados, toma en cuenta el sacrificio de su Hijo para poderte amar a ti. Imagínate, voy a poner este ejemplo. Un hijo tuyo se sacrifica para que el asesino de tu hijo, o el que lo violó, o el que le hizo, no se condene. Y pues una mamá o un papá así dice, espérate, ¿cómo? Obviamente estoy hablando en términos humanos, porque el amor de Dios es muchísimo más grande, es un misterio, pero es una realidad que nos llena, que nos puede transformar, ¿sí? No toma en cuenta, porque el corazón de Dios es amor. Lo dice mismo San Juan, Dios es amor. No que tenga amor, Dios es el amor. Dios es la paciencia, Dios es todo. Y en Él encontramos la manera de llenarnos nosotros. Renunció a tomar en cuenta los pecados de los hombres, y a nosotros nos confió el mensaje de la reconciliación. Por eso nosotros somos embajadores de Cristo, y por nuestro medio es Dios mismo el que los exhorta a ustedes. En nombre de Cristo les pedimos que se reconcilien con Dios. Al que nunca cometió pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que unidos a Él recibamos la salvación de Dios. ¿Qué tan preparado estoy para recibir el amor de Dios, su salvación, su perdón, su misericordia? Y lo más hermoso de todo esto, en la medida en que yo lo reciba, es en la medida en que yo podré ser mejor ser humano. Voy a ser mejor esposo, mejor esposa, mejor padre, madre, mejor hijo, mejor hermano, mejor profesionista, mejor ama de casa, mejor todo. Pero si no tengo ese amor, voy a seguir dependiendo de mi estado de ánimo, de mis ganas, y que esos agujeros negros que a veces habitan en nosotros nos consuman y nos destruyan. Hagamos un momento de silencio. ¿Qué te dijo hoy a ti esta palabra? ¿Y a qué te invita esta palabra que hoy se te ha proclamado y predicado?